Sal, no deberías estar aquí. Estas palabras, pronunciadas por un imperturbable guardia de seguridad, sonaron como un golpe frío en el corazón. Jonathan Maxwell, un hombre alto y majestuoso, de piel oscura, con un traje caro y una camisa pulcramente planchada, se quedó paralizado en la gran escalera de un club de élite. Acababa de bajar de su coche negro y se acercaba con dignidad a la puerta tallada cuando escuchó esta gélida orden. Parecía como si el mundo entero se hubiera cerrado a su alrededor, borrando la confianza forjada a lo largo de los años. El guardia, sin bajar la mirada, repitió con más fuerza: «Los envíos oficiales llegan por la puerta trasera. Deben entrar al patio. Esto es solo para socios del club y sus invitados». Jonathan sintió por un momento que el suelo bajo sus pies se había vuelto inestable. Mantuvo la mirada fija en el rostro del hombre uniformado. El hombre parecía arrogante, como si no se hubiera fijado en la costosa corbata de seda de Jonathan y sus zapatos impecablemente lustrados. «Disculpe», dijo Jonathan con voz serena, intentando mantener la calma. «Quizás se equivoque. El señor Robert Milton me espera. Soy Jonathan Maxwell». El rostro del guardia se contrajo por un instante, como si no estuviera acostumbrado a que el visitante le hablara con tanta seguridad, pero un segundo después se frotaba la esquina del cuello con los dedos y permanecía de pie en una pose inaccesible. «Me dijeron que no dejara entrar a desconocidos por la puerta principal», respondió secamente. «Si de verdad te hubieran invitado, me habrían avisado. Por favor, ve al patio y habla con el encargado del servicio». Jonathan respiró hondo, recordó su largo viaje, lleno de dificultades y luchas internas. Había sido un niño de un barrio pobre que veía las altas rejas de las instituciones de élite ante sí y soñaba con cruzar su umbral solo una vez, no como sirviente, sino como invitado o incluso como propietario. Ahora dirigía una gran empresa tecnológica, cerrando acuerdos de los que antes solo había oído hablar en periódicos viejos. Pero en ese momento, de pie en las escaleras, sintió cómo la despiadada realidad lo devolvía a un lugar que le era ajeno. Dijo en voz baja pero clara: «Repito, me llamo Jonathan Maxwell. He venido porque tengo una cita. Por favor, contacte al señor Milton. Él la confirmará». En respuesta, el guardia simplemente meneó la cabeza. «Ya lo he dicho todo. Sin timbre, sin pase, no hay entrada. Y, por favor, no obstruyan el paso en la puerta». Jonathan miró a su alrededor. Caballeros adinerados con trajes caros pasaban junto a él, intentando abiertamente no mirarlo. Alguien fingía hablar con un amigo. Alguien fingía leer el programa de eventos, pero todos lo miraban furtivamente. Sin embargo, nadie consideró necesario apoyarlo. Nadie pronunció siquiera la palabra de costumbre en su defensa. Jonathan apretó los puños por un momento. Sintió que la indignación crecía en su interior, pero no quería montar un escándalo. Años de autocontrol le habían enseñado a mantener su dignidad incluso cuando intentaban humillarlo. Miró al guardia con calma y dijo: «Gracias por la aclaración». Jonathan entonces se dio la vuelta y caminó hacia su auto, manteniendo la espalda recta como para decirle a todos los que lo rodeaban: «Mi dignidad no será pisoteada por su indiferencia». Decenas de ojos siguieron su silenciosa retirada. Nadie se acercó a él, le ofreció ayuda, ni le preguntó el motivo. Cualquiera que se atreviera a mirarlo un instante solo vio un brillo decidido pero frío en sus ojos. Jonathan se puso al volante, cerró la puerta de golpe y, sin esperar a que nadie le dijera que se fuera, movió el coche con seguridad. Comprendió que si volvía a esa conversación ahora, no conseguiría nada nuevo. El guardia estaba cumpliendo las normas establecidas, y ni su tono ni su estatus tendrían efecto alguno en ese muro de prejuicios. Era extraño, pensó. Estábamos en un siglo donde muchas cosas cambiaban gradualmente,
Pero aquí, en las profundidades de los viejos clubes tradicionales, el tiempo parecía haberse detenido. Durante todo el camino a la oficina no pudo librarse de la pesada sensación, como si se hubieran acumulado nubes en el horizonte. Cuando el coche se detuvo ante la sencilla fachada del edificio de oficinas donde se encontraba la sede de la empresa de Jonathan, este permaneció en silencio unos segundos, con la mirada perdida. Levantó la mano y se tocó el bolsillo del pecho, donde estaba su tarjeta de visita, la que se suponía era su pase a ese mundo de élite. Pero para algunos, su piel ya era un obstáculo en sí misma, mucho más que cualquier atavío. Al bajar del coche, vio a un secretario en la puerta de la oficina. Era un hombre de mediana edad, de modales muy pulcros y aspecto amable y algo preocupado. Hizo una reverencia y preguntó: «Sigamos con nuestra historia. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete». «Señor Maxwell, ha estado en el club. Me enteré de que tenía una cita con el señor Milton. Ya le han invitado». «Aún no he tenido oportunidad de hablar de los temas», respondió Jonathan con la mayor calma posible. «Quizás podamos hablar de ello más tarde». El secretario asintió, notando la tensión en la voz del gerente, pero no hizo preguntas innecesarias. Se quedó de pie un minuto, como si quisiera decir algo, pero luego abrió la puerta de cristal y dejó entrar a Jonathan al espacioso vestíbulo. En el interior brillaban los azulejos pulidos y reinaba un ambiente de trabajo. Una amable empleada con traje oscuro pasó rápidamente junto a la recepción, como de costumbre. Sonreía a todos los que entraban, saludaba y anotaba información en un diario. Personas de diferentes departamentos paseaban, hablando en voz baja sobre los asuntos internos de la empresa. Todos se preparaban para grandes noticias, una reunión de inversores, una junta directiva, proyectos de alto perfil. Al fin y al cabo, hoy se esperaba un acontecimiento importante, el anuncio de una importante alianza que, según información no oficial, podría alcanzar una suma considerable. Jonathan caminó lentamente hacia el ascensor, intentando ordenar sus pensamientos, sin que su rostro revelara la humillación que había experimentado. En su interior, solo quería detenerse y desahogarse, pero eso era imposible. Había cuestiones por resolver que determinarían el futuro de la empresa. Al entrar en su oficina, miró su reloj. Quedaba poco tiempo para la reunión. Necesitaba hablar con la junta directiva para acordar los detalles del próximo contrato. Y sin embargo, los pensamientos inquietantes sobre lo sucedido en el club no abandonaban su mente. Podría callarse y fingir que no había pasado nada. Al fin y al cabo, estamos hablando de inversiones impresionantes, un puesto en el mundo empresarial y una autoridad que no es ningún secreto, depende en gran medida de la opinión de los poderosos de este mundo, como Robert Milton. Jonathan asintió brevemente al encontrarse con su viejo asistente y amigo Henry en el pasillo. Henry preguntó inmediatamente en voz baja: «¿Está todo bien? Pareces molesto». «Una pequeña complicación», dijo Jonathan en voz baja. «Pronto todo se arreglará». Henry se encogió de hombros dubitativamente. «Oí que hubo una confusión con el acceso a un club de élite. No importa, no tenemos tiempo para charlas vacías. La reunión empieza en un cuarto de hora». «Lo lograré», asintió Jonathan. Entraron en una espaciosa sala donde los altos funcionarios de la empresa estaban sentados en una larga mesa. Había varios copropietarios, abogados y expertos económicos. Todos esperaban a Jonathan, pues su palabra era decisiva para el acuerdo del contrato. En cuanto entró, el ruido general se apagó de inmediato y todas las miradas se posaron en el director de la empresa. «Buenos días», dijo Jonathan en un tono tranquilo, pero seguro, deteniéndose para percibir el estado de ánimo de los reunidos. «Nos hemos reunido para discutir los detalles de nuestra próxima colaboración. Me complace dar la bienvenida a todos los que han participado en esta difícil preparación».
Entre los presentes, era imposible no notar al señor Smith, un inversor directo y poderoso que constantemente miraba por encima de sus gafas, y a la señora Rogers, la principal analista financiera, una mujer de carácter firme a quien le disgustaban las promesas vacías. Ninguno parecía molesto por el comportamiento del club, muchos parecían simplemente no haber esperado encontrarse con prejuicios contra Jonathan. O, más probablemente, pensar que cualquier queja de discriminación por su parte sería inusual. El tan esperado contrato con la familia Milton y sus círculos influyentes, dijo Thomas, uno de los principales accionistas, promete enormes beneficios financieros. Nuestra empresa planea ampliar sus esferas de influencia, especialmente en proyectos tecnológicos conjuntos. Tenemos una excelente oportunidad para brindarnos a todos beneficios colosales. Señor Maxwell, por favor, confirme si nuestro acuerdo sigue vigente. Jonathan respiró hondo. De repente, le costó responder. La escena que había ocurrido afuera del club le vino a la mente. Mantuvo la mirada fija en Thomas y luego dirigió su atención al grupo reunido. Hubo conversaciones preliminares, pero algunos puntos requieren aclaración, dijo con cuidado, intentando encontrar las palabras adecuadas y no estallar de indignación. Primero quisiera aclarar algunas circunstancias relacionadas con los socios. Por favor, denme un tiempo para aclarar esto. Un tenso silencio se apoderó de la sala. Algunos participantes intercambiaron miradas, mientras que otros, como Smith, fruncieron el ceño. Era evidente que no esperaban este giro de los acontecimientos. Todos creían que ahora habría un anuncio alegre sobre la firma del acuerdo y que no se esperaban retrasos. Quizás tenga alguna información reciente sobre la postura de los Milton, preguntó uno de los abogados con cierto nerviosismo. Simplemente dijeron que esperan que los acuerdos se concreten hoy mismo. Jonathan miró a su interlocutor y bajó la voz. Y tengo mis razones para creer que es necesario ser cauteloso. No puedo dar detalles ahora, pero pronto se aclarará todo. La señora Rogers levantó una ceja. Espero que no teman riesgos políticos ni éticos. Al fin y al cabo, los Milton tienen fama de ser conservadores y un círculo exclusivo. Quizás no sean muy receptivos al cambio, pero necesitamos socios que no teman las opiniones externas. Jonathan sintió un nudo en la garganta al oír sus palabras. La señora Rogers había dado en el clavo sin darse cuenta. Unos pocos selectos, que sutil y preciso a su manera. Sabía lo que significaba realmente la palabra selectos, solo aquellos que coincidían con su estrecha comprensión del estatus social y la apariencia. Nuestra empresa es conocida por su multiculturalismo, respondió Jonathan con dignidad. Me gusta asegurarme de que todas las partes se traten con respeto antes de firmar un acuerdo multimillonario. Tras esta frase hubo una breve pausa. Entonces Smith tomó la palabra acercándose las hojas de papel. En el mundo empresarial, las cosas no siempre son perfectas, dijo con suavidad. Pero no somos una organización benéfica, somos una entidad comercial. A veces hay que hacer concesiones para crecer y mantenerse a la vanguardia. Espero que entiendas que no deberíamos perder un contrato tan importante. Las palabras de Smith sonaron como una advertencia velada. Muchos en la junta directiva asintieron, apoyando en silencio su lógica. El beneficio era lo principal, los principios personales, secundarios. Jonathan rió para sí mismo, dándose cuenta de que era demasiado pronto para hacer declaraciones generales. Miró lentamente por la ventana, donde apenas se veían los tejados de los árboles secos. Este paisaje urbano le recordó lo que le había costado llegar hasta allí, y lo que se esperaba de él ahora. En ese momento guardó silencio. Demasiadas preguntas y nadie más que él tenía la respuesta. Miró su reloj y dijo: «Disculpen, necesito una breve reunión con los abogados. Regresaré en 1 hora y luego terminaremos la conversación». Smith simplemente se encogió de hombros. La señora Rogers asintió. Thomas frunció los labios, pero no objetó. Todos vieron que Jonathan estaba preocupado y no quería aumentar la tensión sin una razón específica. Al salir de la habitación, respiraba con dificultad.
En el fondo, sentía que sus principios se desmoronaban. Su alma gritaba: ¿es posible soportar la injusticia y abandonar las propias convicciones por dinero? Pero al mismo tiempo recordaba a quienes le habían confiado el liderazgo: miles de empleados, sus familias, la estabilidad financiera de la empresa. La balanza pesaba demasiado en ambos lados. De camino al ascensor, el asistente de Henry corrió hacia él. «Señor Maxwell, ¿qué debemos hacer ahora? Entiendo que muy pronto todos querrán más detalles, y el acuerdo, francamente, es vital para nuestra expansión en otras regiones». Jonathan puso cara de cansancio. «Dame tiempo para pensarlo. No me voy a ningún lado. Hablamos pronto». Sin decir una palabra más, se dirigió rápidamente a su despacho privado. Cerró la puerta y se dejó caer en un mullido sillón de cuero. Miró las fotografías de la pared. Había fotos de él como joven graduado de una prestigiosa institución educativa, con una orgullosa toga y un birrete. También había fotos de él recibiendo uno de los primeros premios por un proyecto exitoso, de sus compañeros felicitándolo. Rostros felices, apretones de manos, miradas de admiración por doquier. Pero detrás de estas imágenes se escondían años de lucha. Y precisamente por eso, la humillación de hoy en el club era tan dolorosa. Todo lo que había logrado parecía vacío a los ojos de aquel guardia de seguridad. Jonathan se pasó la mano por la cara, intentando apartar los pensamientos. En una hora tendría que regresar y dar alguna respuesta al consejo. La única pregunta era: ¿estaba dispuesto a sacrificar su sentido de justicia por el bien de los dividendos económicos? Los recuerdos volvieron a la vida. Como Jonathan, de niño, ayudaba poco a su padre y escuchaba palabras de disgusto y desconfianza de desconocidos, simplemente por su color de piel. ¿Cómo resistía las miradas de reojo en la universidad, demostrándole a todos y a todo que merecía estar allí como un igual? Y ahora le mostraban la puerta de atrás otra vez. Había vuelto todo a la misma situación. De verdad tenía que ceder y seguir sus reglas. Los minutos transcurrían, palpitando en sus sienes. Cerró los ojos con determinación e imaginó el rostro del mismo guardia y de los invitados del club que apartaban la mirada. Su silenciosa conformidad con la injusticia gritaba más fuerte que cualquier palabra. «Si callo», pensó, «seré cómplice de semejante trato». Sonó el teléfono y no pudieron retirar la ermita. Robert Milton, el mismo representante de la familia elegida, estaba al teléfono. Al parecer, finalmente descubrió que Jonathan Maxwell no había visitado el club ni se le había visto allí como se prescribió. Sin querer hacer esperar a nadie, Jonathan se acercó con cuidado al teléfono y contestó. Aunque la ira le hervía por dentro, por fuera mantenía la calma. «Buenas tardes, señor Maxwell», dijo la voz educada, pero un poco fría de Milton a través del auricular. Lo esperaba en el club, pero lamentablemente no completó el proceso de inicio de sesión. Espero que no haya habido ningún malentendido grave. Jonathan se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Buenas tardes, señor Milton». Hubo un pequeño problema con el personal de la entrada. Al parecer, no todos los empleados sabían que estaba invitado y que era un invitado importante, pero ya regresé a la oficina para una reunión de trabajo. Hubo una breve pausa, lo que indicaba que Milton estaba considerando algo. Luego suspiró. «Lamento mucho el malentendido. Estoy seguro de que la seguridad del club no tenía intención de ofenderlo. Su comodidad es importante para nosotros. Sugiero que discutamos los detalles del contrato sin interferencias. Quizás en nuestra reunión conjunta mañana. Quiero que lleguemos a un acuerdo y encontremos un formato conveniente». Había un tono suave, casi de disculpa, en sus palabras, pero forzado, como si no le gustara disculparse por el comportamiento de sus hombres. Quizás Milton pensó que era un asunto sin importancia al que no valía la pena prestarle mucha atención. «Por supuesto», respondió Jonathan secamente. «Podemos continuar nuestra conversación, pero tenga en cuenta, señor Milton, que la próxima vez que vaya a su club no tendré que explicar por qué no me dejan entrar por la puerta principal.
Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Entonces, Milton habló con serenidad. Entiendo, hablaré con los responsables. Debemos mantener el respeto mutuo. Nos vemos mañana. Colgó y Jonathan se quedó allí un momento, con el teléfono en la mano. El corazón le latía con fuerza. Cada palabra de la conversación estaba impregnada de ambigüedad, como si no se tratara solo de negocios, sino de los cimientos más profundos del honor humano. Faltaba una hora para la reunión con la junta directiva y una decisión ya se estaba gestando en su cabeza. ¿Renunciaría a su orgullo por miedo a perder el acuerdo interempresarial en el que tanto esfuerzo había invertido? ¿O tomaría una decisión drástica que podría sacudir el futuro de la empresa, pero preservar su integridad interna? La respuesta que vino después todavía era vacilante, pero no podía vivir en un estado de humillación para siempre. Ese mismo día, cuando la tensa reunión se pospuso temporalmente, Jonathan Maxwell se sentó en su amplio escritorio, incapaz de apartar la vista de los pocos documentos impresos que había cerca. Un silencio denso flotaba en el aire de la oficina, como si el aire mismo se hubiera espesado anticipando una decisión importante. Se oían voces apagadas de empleados y pasos en el pasillo al otro lado de la puerta. Todos seguían ajetreados, pues esperaban grandes cambios en la empresa, pero nadie sabía exactamente cuáles. Cerró los ojos un instante y sintió un viejo recuerdo aflorar en su mente. Un niño de unos 10 años, delgado pero ágil, corriendo por un callejón polvoriento y viendo un cartel en la puerta de un restaurante local. Solo para ciertos clientes. En aquel momento, este niño no entendía por qué no le dejaban entrar a comprar algo, pero percibía una actitud fría e inoportuna. Poco después se dio cuenta. Su apariencia provocaba hostilidad oculta en algunos adultos. Desde entonces se juró a sí mismo que algún día alcanzaría un nivel donde el color de su piel no importaría, y había hecho mucho por ello, pero ahora parecía que la realidad le recordaba que la antigua orden aún no había desaparecido. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió su inmersión en el pasado. «Pase», dijo en voz baja. La puerta se abrió entreabierta y en el umbral apareció Henry, aquel mismo fiel ayudante que conocía casi todos los entresijos de su vida empresarial. «Disculpe la molestia», dijo Henry, «pero Smith y un par de miembros más del consejo quieren hablar con usted por separado. Parecen preocupados». Jonathan asintió levemente. «Invítalos en unos minutos. Necesito terminar de escribir un documento». Henry frunció el ceño como si esperara una pregunta, pero no se atrevió a decir nada más. Cerró la puerta con cuidado, dejando al gerente solo con sus pensamientos. Jonathan tomó un papel y empezó a garabatear unas líneas. Estaba escribiendo un breve memorando interno dirigido a un pequeño grupo de personas de confianza en el que quería articular su postura. Antes de acercarse a alguien, hay que considerar no solo los beneficios económicos, sino también las inevitables consecuencias morales. Creía que la empresa no podía arruinar su reputación complaciendo a grupos que pudieran ver a los empleados con mala voluntad y prejuicios. Cuando el bolígrafo se detuvo, dejó la nota a un lado y pasó la mano por la superficie lisa de la mesa. Era una sensación dolorosa e incómoda, la disposición a sacrificar ingresos que todos consideraban vitales. Pero el recuerdo del guardia y las miradas frías del club aún latían en su interior. Pronto llamaron por segunda vez y Henry hizo pasar a Smith a la habitación, junto con otros 2 miembros influyentes, Thomas y la señora Rogers. Se comportaban con estudiada formalidad, pero ambos tenían una mirada de alarma en los ojos. «Buenas tardes», saludó Smith sentándose frente a él. «Espero no molestarlos. Solo queríamos aclarar algunas cosas antes de que comience la sesión general». «Por favor, siéntense», invitó Jonathan asintiendo levemente hacia los demás. Thomas se hundió pesadamente en una silla y la señora Rogers, ajustándose el dobladillo de su falda formal, colocó su maletín sobre sus rodillas y miró directamente a Maxwell. «Jonathan», comenzó con tono muy sereno,
Todos estamos preocupados por tu estado de ánimo. A juzgar por el ambiente, no tienes prisa por firmar el contrato. Corren rumores de que no estás contento con el comportamiento de tus socios. Los rumores siempre llegan más rápido que los hechos, respondió Jonathan con calma, intentando disimular su tensión interior. Pero hay algo muy confuso en esto. Creo que debemos sopesar los pros y los contras. Smith, que normalmente ocultaba sus emociones, ahora parecía un poco confundido. ¿Se imaginan lo que este contrato nos puede brindar? Una expansión largamente esperada, entrada de capital, enormes oportunidades para seguir impulsando nuestros proyectos. Toda la prensa económica espera el anuncio de la cooperación. Ya estamos en la recta final. Hizo una pausa al ver que el rostro de Jonathan permanecía impasible. Continúa, dijo Maxwell brevemente. Tenemos que averiguar por qué de repente tomaste una postura tan cautelosa. Sí, lo entiendo, hubo un incidente en la puerta del club, pero se trata de una agencia de seguridad privada. Quizás una instrucción incorrecta. Después de todo, ¿de verdad vamos a poner en peligro todo el trabajo realizado durante tantos meses por un momento desagradable? Dicho esto, Smith se inclinó hacia adelante esperando que los demás apoyaran su argumento. Thomas también asintió, pero la señora Rogers se mantuvo más reservada. No intentamos menospreciar tus sentimientos, dijo con un poco más de suavidad, pero hubo reuniones, planes, cálculos, todo nuestro equipo esperaba que ya hubiéramos alcanzado nuestra meta. Me gustaría saber qué te preocupa específicamente ahora. Jonathan miró hacia la ventana. Las nubes flotaban tras el cristal, tan frías e indiferentes como muchas de las personas que conoció en el camino. Luego, con suavidad, se volvió hacia sus interlocutores. Seré sincero, me resulta extremadamente desagradable darme cuenta de que nuestros socios potenciales podrían considerar a personas con mi apariencia como ciudadanos de segunda clase, si el club al que se incorporan nuevos aliados no está dispuesto a abrir sus puertas a toda persona decente. ¿Qué mensaje recibirán nuestros empleados que deberían aceptar tales barreras por el bien del lucro? Hubo un breve silencio. Entonces, Thomas tosió suavemente e intentó explicar. Son viejas tradiciones, no podemos cancelarlas de inmediato. Se han forjado durante décadas. Claro que, en algunos casos, las reglas podrían necesitar una actualización. Pero, ¿puede nuestra empresa permitirse romper lazos tan fuertes solo porque un guardia de seguridad mostró una falta de tacto estúpida? No es solo el guardia de seguridad, dijo Jonathan con firmeza. Nadie más intervino. Nadie dijo, espere, este es nuestro invitado. Valoramos su contribución. Para mí, eso es un indicador de la actitud de todo el círculo. Smith levantó las manos. Podríamos presentar una queja formal. Creo que Milton se disculparía personalmente si fuera necesario. Mira, respondió Maxwell, no se trata solo de palabras formales de contrición. No tiene sentido pedir un falso arrepentimiento si hay desprecio detrás. La cuestión es, más bien, si estamos dispuestos a aceptar una alianza en la que nuestra dignidad no vale nada si la perdemos por ganar. Hubo otra pausa ante estas palabras. Parecía que los tres no esperaban que Jonathan expresara su postura con tanta firmeza. Sus rostros reflejaban duda, quizás incluso miedo, al ver cómo se estaban arriesgando enormes sumas de dinero. La señora Rogers fue la primera en recomponerse. De acuerdo, dijo, incorporándose un poco. Digamos que tenemos que reevaluar todo con cuidado. Pero entiende que cancelar el contrato sería un duro golpe para todos los planes de desarrollo. Los accionistas no verán con buenos ojos una medida tan drástica. Nuestra empresa perdería un importante inversor y los analistas financieros lo considerarían irrazonable. Jonathan suspiró. Entiendo que todos estén preocupados. Personalmente, no querría privar al equipo de estas perspectivas, pero aquí hay cosas más importantes que las ganancias a corto plazo. A veces, una empresa debe declarar los valores que representa. Si no lo hacemos, nos arriesgamos a perder no solo la licencia de producción, sino también nuestro propio respeto. Aún así, Smith se inclinó hacia adelante con la voz temblorosa, entre irritación y desesperación.
Existe la posibilidad de que nos den la oportunidad de continuar las negociaciones si, por ejemplo, el señor Milton y los líderes del club dieran garantías públicas de que tales incidentes no ocurrirían. Jonathan cerró los ojos un momento, recordando la escena a las puertas del club. No, ni aunque les ya hicieran 200 promesas, no erradicaría su actitud cerrada y arrogante, pero, para no precipitarse, respondió: no me gusta hacer declaraciones categóricas hasta conocer su postura personalmente. Sin embargo, quiero que todos entiendan, no aceptaré el acuerdo si veo que mis empleados cercanos pueden enfrentar manifestaciones similares de desprecio en el futuro. Que Milton dé garantías claras. Estoy dispuesto a comprobar la seriedad de sus intenciones próximamente. Smith asintió con serenidad, pero permaneció tenso. Thomas se sentó a horcajadas en la silla y luego se levantó como si hubiera perdido la paz. La señora Rogers sacó una carpeta delgada de su maletín. Aquí están los cálculos preliminares. Espero de verdad que encontremos una solución. Sin este documento, todo el proyecto está en peligro. Si decide que el conflicto puede evitarse, le pido que me informe de inmediato, para que pueda notificar a nuestros abogados. Le entregó la carpeta a Jonathan, quien la colocó con cuidado sobre la mesa. Era evidente la importancia que muchos le daban a este contrato. De acuerdo, dijo Maxwell en voz más baja. Revisaré los materiales. Tomaré una decisión final antes de la Asamblea General. Se levantaron, se despidieron con la cabeza y se marcharon. Cuando la puerta se cerró de golpe tras ellos, Jonathan se quedó solo con la carpeta. Tras hojear unas cuantas páginas, se sorprendió pensando que esas cifras, aunque astronómicas, ya no le resultaban tan brillantes. Alguna vez había soñado con semejante envergadura, con semejantes proyectos, pero no a costa de la humillación. Pronto, armándose de valor, salió de su oficina y recorrió los pasillos. Al ver más un grupo de empleados, les sonrió y los saludó. Allí lo trataron con respeto e incluso admiración, conscientes de su gran trayectoria y de que había logrado llevar su empresa al escenario internacional. No había condena ni desprecio en sus ojos. Lo veían como un líder confiable. Una foto en el stand le llamó la atención. El personal de la empresa hacía un año, grandes grupos de trabajadores, representantes de diferentes departamentos. Había jóvenes, especialistas, experimentados de edad avanzada y personas de diferentes nacionalidades. Esto era el resultado de la política deliberada de Maxwell. Contrataba a la gente no por criterios externos, sino por sus habilidades y talento. Y ahora tenía que decidir. Estaba dispuesto a poner en peligro este rumbo, mezclándose con un club donde existen prejuicios ocultos. Caminó unos pasos más y se topó con su subordinada de toda la vida, Lydia Marshall, la especialista en recursos humanos. Llevaba mucho tiempo en la empresa y era conocida por su carácter fuerte. Al ver a su jefe, le sonrió con cariño. Señor Maxwell, disculpe la molestia. Tengo un par de candidatos para el puesto de analista. ¿Podría coordinar su contratación? Claro, Lydia asintió. Envíame sus currículums. Con gusto los revisaré. Y si son realmente buenos, que empiecen sus prácticas. Ella le dio las gracias, notó que las cejas de Jonathan estaban ligeramente fruncidas y dijo con cuidado: espero que todo esté bien. Oí que hoy hubo tensión en el consejo. Hay pequeños detalles, respondió sin entrar en detalles. Nos encargaremos. No había curiosidad en las palabras de Lydia, más bien preocupación genuina. Jonathan lo agradeció. Se despidió de ella y continuó por el pasillo, saludando a los demás empleados. Encontró apoyo en cada mirada, en cada palabra. Ya no se sentía solo contra el mundo. Había gente en quien podía confiar. Pronto regresó a su habitación y vio varias llamadas perdidas en su escritorio. Cumpliendo con su deber interno, volvió a llamar a uno de los inversores que esperaba el anuncio de la decisión final sobre el próximo acuerdo. La conversación fue tenue. El inversor preguntó cuándo podría esperar los resultados del contrato. Jonathan respondió cortésmente que aún no estaba listo para dar detalles y colgó.
Entonces se levantó, recorrió con los dedos la ordenada pila de papeles y decidió que era hora de salir de la oficina un rato para ordenar sus ideas. Aún faltaba más de una hora para la Junta General. Se puso al volante y emprendió un corto recorrido por la ciudad. Zonas residenciales y amplias calles pasaban rápidamente ante su ventana hasta que se detuvo en un viejo parque que conocía desde sus primeros años en esta ciudad. Los árboles ya habían perdido parcialmente sus hojas y el oro otoñal crujía bajo sus pies. Entre los escasos transeúntes, solo un par de ancianos alimentaban a las palomas y un joven padre empujaba un cochecito en un banco. Caminando por el sinuoso sendero, Jonathan recordó su infancia, cómo su padre lo había traído allí un día. Cuando no podían permitirse entretenimiento caro, se sentaron en ese mismo banco, compartieron un sándwich sencillo y hablaron sobre cómo sería el futuro si uno estudiaba mucho y nunca renunciaba a sus principios. Su padre le había hablado de la importancia de la dignidad humana. Había sido camionero, había viajado por todo el país y comprendía que los prejuicios estaban en todas partes. Pero siempre le había dicho: no te dejes acorralar, sé superior a tus agresores, no caigas en la hostilidad, pero tampoco aceptes la humillación. Jonathan pasó la mano por el frío respaldo del viejo banco. Ahora, mirando el callejón desierto, se sentía como aquel niño que una vez decidió que jamás renunciaría a su dignidad por una limosna insignificante. Pero ahora no era solo él quien necesitaba ayuda, sino toda la empresa. La paradoja y la agonía residían en que tenía que encontrar la manera de compaginar ambas responsabilidades, no defraudar al equipo ni traicionar sus propios ideales. Sumido en sus pensamientos, oyó el suave sonido de pasos cerca de él. Al darse la vuelta, vio a una mujer que le saludó con la cabeza y una sonrisa cómplice, como si percibiera la ansiedad que emanaba de él. Luego siguió caminando sin decir palabra y, sin embargo, su delicado gesto le reconfortó un poco. Hay personas en el mundo capaces de mostrar bondad y preocupación sin hacer preguntas innecesarias. Quizás esto fue lo que inspiró a Jonathan a pensar: el mundo puede cambiar para mejor, aunque sea paso a paso. Al volver al coche, se sintió un poco más tranquilo. Miró su reloj. Era casi la hora de la reunión de la junta directiva. Es hora de poner las cosas en su sitio, pensó. Al regresar a la oficina y dirigirse a la sala de conferencias, vio que todos los accionistas y miembros de la junta directiva ya se habían reunido alrededor de la mesa. Smith y Thomas estaban allí, los representantes del departamento legal estaban sentados, y cerca, en el borde de la mesa, la señora Rogers se mantenía seria. El ambiente era tenso. Todos esperaban la palabra clave del director ejecutivo. Jonathan tomó el asiento central y miró a los presentes. Luego, en voz baja pero con claridad, dijo: «Caballeros, entiendo que hoy esperan una certeza sobre nuestro contrato con la familia Milton. Quiero decir de entrada, no todo está tan claro como parecía ayer. Necesito establecer mis prioridades. Francamente, dudaba que valiera la pena aceptar un acuerdo que pudiera mostrar una falta de respeto, encubierta o incluso manifiesta, hacia nuestro Estado y hacia mí personalmente». Ante estas palabras, alguien al fondo de la mesa suspiró, alguien frunció el ceño, pero nadie interrumpió. «No es solo un rencor personal», continuó Jonathan, «es una cuestión ética. Estamos construyendo una empresa que respeta la dignidad de cada empleado y no discriminamos por raza, color ni otros factores. No puedo olvidar la vez que me obligaron a entrar por la puerta trasera porque no creían que fuera apto para la puerta principal». Varias personas en la mesa comenzaron a susurrar entre sí. Smith asumió una pose tensa, como si estuviera a punto de intervenir, pero todavía estaba esperando la continuación. «Sin embargo, aún tengo los documentos delante». Jonathan recogió la carpeta. «No me niego rotundamente hoy. Tenemos la oportunidad de llegar a un acuerdo con nuestros socios en igualdad de condiciones si realmente aceptan reconsiderar algunos aspectos de sus tradiciones y hacen pública su disposición a un diálogo igualitario.
Hizo una breve pausa para permitir que el peso de sus palabras calara en sus oídos. «Tengo una reunión con el señor Milton mañana», concluyó. «Abordaré este asunto con la mayor franqueza y exigiré garantías reales. Si esta familia acepta y confirma debidamente que todos nuestros empleados y yo, personalmente, tendremos derecho a un trato igualitario, entonces podremos proceder. Si evaden, si dejan claro que para ellos esto no es más que una simple formalidad, no firmaré el acuerdo, sea cual sea su importe». Thomas, después de estar sentado unos momentos con expresión pensativa en su rostro, preguntó: «¿Qué pasa si dicen que todo está bien, pero en realidad nada cambia? ¿Cómo podemos comprobarlo antes de la conclusión?» «Hablaremos de transparencia en nuestras relaciones», respondió Jonathan. «Si tienen alguna idea sobre cómo fortalecer nuestras garantías, estoy dispuesto a escucharlas, pero sería mejor que ellos mismos sugirieran medidas civilizadas. Publicaciones en la prensa que demuestren que somos socios y que respetan nuestra política de igualdad. Por ejemplo, una declaración pública. Necesitamos una confirmación real, no disculpas rutinarias». La señora Rogers asintió con cautela, como si estuviera de acuerdo con su lógica. Smith, sin embargo, permaneció escéptico. Suspiró profundamente. «Espero que entiendas que cualquier exigencia excesiva podría ofenderlos y obligarlos a abandonar el trato por completo». «Lo entiendo, pero si se niegan a reconocernos como iguales, entonces no necesitamos ese acuerdo», dijo Jonathan con seguridad, mirando a Smith directamente a los ojos. «Por favor, acepten esta decisión firme». Se hizo el silencio. Smith no dijo nada, con la mirada baja. Parecía darse cuenta de que no tenía sentido discutir con el director ejecutivo. ¿Quién sino Jonathan debía decidir? Al fin y al cabo, era él quien había llevado a la empresa a tan alto nivel, y era él quien tendría que rendir cuentas públicamente por esta decisión. Unos momentos después, alguien al fondo de la sala aplaudió lentamente, como si aprobara una postura honesta. Las primeras filas se sintieron avergonzadas por los aplausos inapropiados, pero el gesto ya decía mucho. A algunos les gustó que el líder de la compañía no estuviera dispuesto a ceder ante unas normas anticuadas e inaceptables. «Entonces sugiero que esperemos hasta mañana», concluyó la señora Rogers cortésmente. «Y en consecuencia, después de la reunión con Milton, tomemos una decisión final. Prepararemos todos los documentos para que, si el resultado es favorable, podamos firmar el acuerdo en los próximos días. Si no nos llegan a un acuerdo, tendremos que desarrollar planes alternativos». En este punto, la reunión llegó a su fin. Los presentes se levantaron de la mesa y algunos asintieron expresivamente al pasar junto a Jonathan intentando apoyarlo. Él asintió, comprendiendo que la mayoría de los presentes estaban entusiasmados y no querían perder un gran beneficio, pero tampoco tenían prisa por condenarlo por sus principios. Cuando la sala se vació, se quedó para considerar cómo formular sus exigencias al señor Milton. Había imaginado esta futura conversación, una recepción fría, un tono soñoliento, posibles disculpas a medias que parecerían más formales. Todo dependía de si Milton y su séquito realmente consideraban oportuno reconsiderar su arrogante actitud. Afuera, la noche oscurecía poco a poco. Jonathan sabía que el día había sido largo y emocionalmente difícil, pero aún tenía que ordenar algunos documentos. Se sentó frente a su portátil. Aunque estaba cansado, no iba a dejar nada sin terminar. Era mejor trabajar en los detalles burocráticos con tranquilidad. El reloj dio las 9, cuando sintió que la oficina estaba casi desierta. Cerró la carpeta con los informes y se preguntó si debía irse a casa. No tenía una familia alegre en casa, vivía solo, dedicado por completo al trabajo. Sin embargo, a veces su anciano padre venía a visitarlo y entonces la casa se llenaba de calor y del aroma de comida cocinada según recetas antiguas. Pero hoy su padre estaba en otro estado y Jonathan se quedó con su propio silencio. De repente decidió que necesitaba llamar a su padre, aunque fuera muy tarde.
Sacó su teléfono y marcó un número. Tras unos cuantos timbres, se oyó una voz ligeramente agitada. «Hijo, ¿a qué has venido a estas horas?» «Hola, papá», dijo Jonathan en voz baja. «Quería saber de ti. ¿Cómo estás?» «Bien, hijo. Últimamente he estado ayudando a los chicos de aquí con pequeñas reparaciones en su coche. ¿Sabes que no puedo vivir sin algo que hacer?», rió el padre. «¿Y tú cómo estás?» Jonathan hizo una pausa por un momento, tratando de encontrar las palabras. «Ha sido un día difícil, papá. Me enfrento a gente que todavía me trata como a un sirviente y lo hace bajo el pretexto de las viejas tradiciones. Y luego está la presión de la junta directiva, porque hay un acuerdo multimillonario en juego. Y me pregunto, ¿haría lo correcto si rescindiera este contrato por mi dignidad?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, y mientras mi padre parecía considerarlo todo con atención, luego respondió con amable confianza. «Hijo, estoy orgulloso de ti por hacer estas preguntas. No te dejes llevar por el miedo. No pienses que todo se puede comprar con dinero. Pones el corazón en tu trabajo, creaste un equipo, abriste el camino a mucha gente talentosa. Y al mismo tiempo, no quieres que tu empresa prospere pisoteando los sentimientos de los inocentes. Creo que el derecho a la igualdad de trato no puede negociarse». La calidez con la que su padre pronunció estas palabras se transmitió a Jonathan a través del teléfono y sintió una oleada de gratitud. «Recuerdo que de niño me decías, no dejes que te hundan, pero tampoco dejes que los demás se hundan. Intento seguir ese consejo. Es difícil dar un paso cuando hay tantos intereses entrelazados. Da miedo imaginar cómo reaccionarán los inversores, los empleados y las familias que dependen de sus trabajos». «Todo esto es importante, hijo», respondió el padre con calma, «pero cuando llega el momento de elegir, uno se mira a los ojos y entiende quién quiere ser. Quizás se llegue a un acuerdo, o quizás tengas que decir que no. Lo importante es no mentir». Hablaron unos minutos más sobre cómo iban las cosas, el tiempo y las nimiedades del día a día. Pero lo principal ya estaba dicho. Su padre, como siempre, le recordó que no todo se mide por los ingresos. Jonathan le agradeció el consejo, se despidió y colgó. Un poco más tranquilo, decidió irse a casa de todos modos a descansar bien antes de la reunión decisiva. A la mañana siguiente, tan pronto como cruzó el umbral de la oficina, Henry lo interceptó. «Señor Maxwell», Milton lo llamó. Dijeron que querían adelantar la reunión 1 hora, para advertirle que el señor Milton no podrá hablar mucho tiempo, ya que tiene un importante viaje de negocios. Jonathan asintió. «Bien, eso significa que tendremos aún menos tiempo para hablar de todo». «Gracias, Henry». Subió a su habitación, leyó rápidamente un par de informes nuevos y se dirigió a la residencia antes mencionada, donde Milton lo esperaba. Esta vez no era un club, sino una mansión con oficinas privadas ubicada en un prestigioso distrito financiero. Allí, al parecer, se priorizaba no la tradición, sino el lujo moderno. Jonathan fue recibido en la puerta por un portero amable, un hombre muy educado a juzgar por su aspecto. Inmediatamente le preguntó su nombre y abrió las altas puertas, guiando a Jonathan hasta el ascensor. El interior estaba ricamente decorado con mármol. Altas columnas adornaban el vestíbulo y cuadros de artistas cuyos nombres habían aparecido en famosos catálogos de subastas colgaban de las paredes. Pero Jonathan intentó no distraerse con el lujo, mantuvo el propósito de la reunión presente en todo momento. Finalmente lo llevaron a una espaciosa recepción donde una mujer de mediana edad con un elegante vestido estaba sentada en un escritorio. Al ver a Maxwell, sonrió y dijo en voz baja: «El señor Milton estará listo para atenderlo en unos minutos. Me pidió que le transmitiera sus disculpas por la demora». Jonathan asintió y se sentó en el sofá de cuero, esperando una invitación. Mientras esperaba, gente con trajes caros caminaba por el pasillo, ignorándolo. En semejante entorno, Maxwell no sintió humillación momentánea, pero tampoco una especial simpatía.
Todos a su alrededor tenían sus propias vidas secretas, sus propios asuntos. Después de unos 10 minutos, una mujer lo invitó a pasar a una amplia oficina. El señor Robert Milton, elegante, con un elegante traje caro, se levantó de la larga mesa y extendió la mano a modo de saludo. Su rostro reflejaba más frialdad que genuina amabilidad, pero sus modales agradables no dejaban entrever hostilidad. «Me alegras que hayamos tenido tiempo para reunirnos», dijo Milton con discreta cortesía. «Por favor, siéntese. Agradezco su puntualidad y le pido disculpas por el incidente en el club. Espero que no le dé demasiada importancia». Jonathan miró atentamente a su interlocutor y se sentó en la silla ofrecida. Pensó que era la segunda vez que oía una disculpa, pero parecía como si alguien hubiera robado un bolígrafo de la mesa en lugar de intentar humillar públicamente al invitado. «Tengo que darle importancia a esto», dijo Maxwell con calma. «Después de todo, estamos hablando de una posible colaboración a largo plazo. Debo asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrirme ni a mí ni a nadie más en nuestra empresa». El rostro de Milton no se movió ni un músculo. Inclinó la cabeza en un gesto de complicidad. «Por supuesto, le garantizamos que sus empleados recibirán la más cálida bienvenida. Ese lamentable incidente quedará definitivamente en el pasado. La cooperación futura es mucho más importante para nosotros, especialmente porque usted dirige una de las empresas más prometedoras». Jonathan hizo una pausa. Sabía que era el momento de hacer una pregunta directa. «Hablamos de una colaboración ampliada que implica la participación de diferentes especialistas, incluyendo personas de todos los colores de piel y orígenes. Supongo que a veces asistirán a sus eventos. Se reunirán en clubes y reuniones. ¿Puedo contar con que ninguno de ellos enfrente prejuicios?» Milton esbozó una leve sonrisa. «Nuestra familia es moderadamente conservadora, pero valoramos la profesionalidad por encima de todo. Nos aseguraremos de que los miembros de nuestro club y nuestros socios comerciales no permitan malentendidos». La palabra moderado le conmovió profundamente a Jonathan. Percibió que tras cualquier promesa se escondía una renuencia a reexaminar a fondo su visión del mundo. Pero, dándose una oportunidad, no se detuvo ahí. «Quiero que esto no quede en una declaración vacía», dijo con firmeza. «Quiero proponer formalizar nuestro acuerdo con un protocolo aparte sobre respeto mutuo e igualdad de oportunidades. Esto no será una simple formalidad legal, sino la base de nuestra relación». Milton se tensó visiblemente. Retiró la mano que acababa de usar para revisar unos papeles sobre la mesa y entrecerró los ojos. «No recuerdo que se hubieran presentado condiciones similares al concluir inversiones en el pasado. ¿Puedo preguntar por qué necesitamos este protocolo?» «Para reflejar nuestros principios», respondió Maxwell, mirándolo fijamente a los ojos. «En nuestra empresa tenemos un conjunto de valores que establecen que no discriminamos a las personas por su apariencia o estatus social. Si estamos firmando un acuerdo tan importante, debemos asegurarnos de que el socio comparta este enfoque. Registrar estos valores en un documento aparte demostrará la seriedad de nuestras intenciones». Milton se tocó la barbilla, como si lo estuviera considerando. Luego negó con la cabeza. «Me temo que nuestros asesores podrían considerar esta iniciativa inusual, por no decir provocadora. Al fin y al cabo, el club se basa en tradiciones arraigadas. No estamos acostumbrados a firmar declaraciones relacionadas con la estructura social. Podría parecer que se nos acusa de discriminación. Esto no es muy agradable». Jonathan exhaló, juntando sus manos en el apoyabrazos. «Lo siento, pero si les ofende la idea de afirmar públicamente la igualdad, quizás haya algo que les ofenda. Al contrario, creo que sería una oportunidad perdida si ustedes, como familia poderosa, estuvieran dispuestos a mostrarle al mundo un nuevo estándar de transparencia». Hubo una larga pausa. Milton se recostó en su enorme silla con la mirada cada vez más fría. Era evidente que no esperaba tanta insistencia. «Supongo que lo pensaré», dijo finalmente, intentando mantener la cortesía.
pero aún no estoy listo para decir con certeza que puedo convencer a otros miembros de nuestro círculo de la necesidad de firmar tales declaraciones. Las tradiciones no cambian de la noche a la mañana. Nadie habla de una ruptura inmediata, respondió Jonathan. Pero tienes que entender mi postura. No puedo ignorar lo que ya ha sucedido. Mi empresa no nació ayer. Tenemos nuestros principios y no queremos traicionarlos. Milton apretó los labios tensamente y miró su reloj. Bien, señor Maxwell, necesito irme urgentemente. Tengo un vuelo. Lo contactaré más tarde o se lo asignaré a mis asistentes. Espero que encontremos una solución satisfactoria para ambas partes. Se levantó y le tendió la mano en señal de despedida, con más formalidad que al principio de la conversación. Jonathan se levantó y le estrechó la mano, intentando parecer interesado, pero sabiendo en su interior que la conversación no había dado ningún resultado concreto. Solo le habían prometido pensarlo, lo que podía significar una negativa apenas disimulada o una tediosa espera hasta que la gerencia de la empresa de Maxwell cediera. «Gracias por la reunión», dijo Jonathan brevemente. «Esperaré su respuesta». «Adiós», dijo Milton, y ya había una notable impaciencia en su voz. En ese momento se separaron. Maxwell, sintiendo la tensión en los hombros, respiró hondo al salir de la oficina. Parecía que Milton apenas soportaba hablar de igualdad y valores. Estaba claramente acostumbrado a su mundo habitual, donde las cuestiones de justicia social se resolvían con sonrisas superficiales y excusas convenientes. Ah, qué parecido a aquellos viejos episodios de la vida de Jonathan, cuando las altas esferas fingían que no pasaba nada, pero en realidad no estaban dispuestos a aceptar la igualdad y solo decían palabras bonitas por pura decencia. El corazón de Jonathan latía con fuerza de indignación al acercarse al coche. Sabía que si volvía a la oficina y le decía a la junta que el acuerdo dependía de la firma de un protocolo especial, no todos estarían encantados, pero no estaba dispuesto a ceder. Le habían dicho demasiadas veces en su vida que debía ser paciente, que su voz era secundaria. Hoy decidió, ya es suficiente. De regreso, Maxwell llamó a Henry y le pidió una reunión urgente. «Quiero informar a la junta directiva sobre los resultados de la reunión». Henry, al percibir la firmeza en su voz, accedió de inmediato. Cuando Jonathan entró en la sala donde se encontraban los accionistas y empleados clave, inmediatamente atrajo la atención de los presentes. Todos esperaban que dijera, «Estamos cerrando el trato» o «Milton nos ha dado luz verde». Pero se paró frente a ellos, tamborileó con los dedos sobre la mesa intentando ordenar sus ideas y dijo, «Amigos, tuve una conversación con el señor Milton. Seré sincero, no está dispuesto a darnos garantías detalladas de que cambiará sus normas obsoletas y aunque ofrece disculpas generales, no ofrece nada específico». Hizo una pausa y miró los rostros a su alrededor. Algunos ya veían hacia dónde se dirigía la conversación. Les expliqué nuestra idea de firmar un protocolo de respeto mutuo que formaría parte del contrato principal. Pero, a juzgar por la reacción, dudan y creen que las formalidades excesivas no encajan con sus principios. Smith, sentado enfrente, meneó la cabeza. «Entonces no sale nada bueno. ¿Resulta que no quieren ceder?» «Parece que sí», suspiró Jonathan. «Pero he decidido por mí mismo. Sin esto, mi firma en el acuerdo es imposible. El espíritu de nuestra empresa es el respeto a todas las personas. No podemos convertir las relaciones en una ceremonia santurrona, donde en las palabras todos son iguales, pero en la realidad no. Sean cuales sean las ganancias que nos esperan, no vale la pena volver a vernos en una situación como la humillación a las puertas del club». Con estas palabras se levantó un murmullo en la sala. Algunos presentes comenzaron a inquietarse y tal vez algunos temieron por el futuro, pero al mismo tiempo, una aprobación apagada se escuchó desde los rincones más alejados. Thomas levantó la mano, pidiendo atención. ¿Estás seguro de que esta es la última palabra? ¿Y si esperamos un poco más y posponemos la decisión? ¿Y si Milton se da cuenta de lo que se pierde y escucha? «Quizás», respondió Maxwell,
pero hasta ahora no ha habido señales de que estén dispuestos a reconsiderar su actitud a fondo. Les dije personalmente, solo firmaremos un contrato con condiciones de igualdad. Si no ven la necesidad de abrir las puertas a todos nuestros empleados de forma humana, ¿por qué deberíamos molestarnos en sacar adelante el proyecto juntos? La señora Rogers frunció el ceño y murmuró: esto es, por supuesto, muy atrevido, pero tendremos que dar explicaciones a los accionistas. Al fin y al cabo, todos los planes financieros se calcularon con el beneficio esperado de este acuerdo. ¿Cómo les explicaremos que nos negamos a cooperar? Jonathan respiró profundamente. Anunciaré públicamente que como empresa responsable no podemos firmar un contrato que no respete los intereses ni el buen nombre de nuestros empleados. Si desean retomar las negociaciones con una propuesta correcta, estoy abierto al diálogo, pero con nuevas condiciones. De lo contrario, no romperemos nuestros principios. Estas palabras sonaron tan decisivas que algunos se quedaron sin palabras. Smith se puso de pie. ¿Entiendes que informar a la prensa sobre el desacuerdo con la familia Milton significa provocar una gran ola de discusiones? Al fin y al cabo, se trata de una organización sólida con influencia en el mundo empresarial. Quizás empiecen a presionarnos con información. Que así sea, respondió Jonathan con terquedad. No renunciaremos a nuestros principios morales. Podré encontrar una salida a cualquier acusación. Lo importante es que la verdad esté de nuestra parte. Recuerdo que nuestra empresa creció no por estar de acuerdo con ricos presumidos, sino gracias al trabajo de empleados comunes y a una gerencia sabia que valoraba a todos. Así que seguiremos por este camino. Por un momento todos guardaron silencio, asimilando sus palabras. Entonces, uno de los abogados levantó la mano tímidamente. Desde un punto de vista legal, necesitaremos redactar una declaración de denegación o transferencia. Necesitamos definir la redacción exacta para que todo parezca correcto desde un punto de vista legal. Sí, por supuesto, respondió Maxwell en voz baja. Tengan los documentos preparados. Publicaremos un comunicado de prensa oficial a la hora acordada. Tras este comentario, se sintió una tensión en el ambiente, comprensible para cualquiera acostumbrado a priorizar los intereses materiales. Pero por otro lado, en lo más profundo de muchos corazones, surgió el respeto por el audaz impulso de Jonathan. Bueno, dijo Smith mirando hacia abajo, parece que no tenemos más opción que tener en cuenta su decisión. Si alguien tiene alguna pregunta u objeción, por favor, dígamelo, sugirió el director ejecutivo, mirando alrededor de la sala. Nadie protestó, o no se atrevieron a discutir, o comprendieron que era imposible negociar en vano con alguien que había sufrido semejante humillación. Así que detendremos la transacción. Gracias por su comprensión. Sé lo difícil que es, pero no veo otra solución. Eso es todo, concluyó. Tras lo cual, la reunión llegó a su fin. Los empleados comenzaron a dispersarse. Algunos parecían desanimados, otros, por el contrario, con el rostro radiante. Para muchos, esto era un fenómeno nuevo en la práctica empresarial, rechazar 1.000 millones por razones ideológicas. Pero vieron que su líder no estaba fingiendo, sino simplemente siguiendo el camino en el que creía. Solo en la sala, Jonathan se dejó caer en una silla. La idea de que se había tomado una decisión le latía en la cabeza. Las consecuencias podrían ser extremadamente graves, una caída de las acciones, el descontento de los principales accionistas, la convocatoria de reuniones de emergencia. Y sin embargo, parecía sentir una extraña sensación de libertad. No había vendido su conciencia, no había seguido el ejemplo de quienes lo menospreciaban. Una hora después, al regresar a su oficina, la luz roja del teléfono estaba encendida, indicando una llamada entrante. Lo descolgó y escuchó la voz de uno de sus empleados de confianza. Señor Maxwell, la prensa ha llamado y quiere que comente sobre los rumores de que se han cancelado las negociaciones con la familia Milton. ¿Qué debo decir? Jonathan pensó por un segundo. Dígales que mañana haremos una declaración oficial. Por ahora, solo puedo decir que aún no vemos la posibilidad de llegar a un acuerdo en igualdad de condiciones.
La noticia del fracaso del acuerdo ya había trascendido la oficina y había llegado a la prensa. Jonathan sabía que le esperaban conversaciones difíciles, preguntas difíciles y quizás algunas calumnias, pero estaba preparado para responder porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Al despedirse, le pidió al empleado que mantuviera la calma y se preparara para la prensa. Tras colgar, apoyó la cabeza en el respaldo de la silla y cerró los ojos. La adrenalina aún bullía. Palabras, emociones, el rostro del guardia de seguridad del club le invadieron la mente, pero por dentro no había arrepentimiento. Henry tocó el botón selector. Señor Maxwell, hay un par de personas de alto nivel en el área de recepción que dicen que quieren escuchar las razones detrás de su decisión y tal vez ayudarlo a discutirla con la prensa. Espera, Henry, necesito unos minutos. Se recostó en su silla, intentando ordenar sus ideas. La decisión no había sido espontánea, sino la conclusión lógica de toda la cadena de humillaciones y disculpas aparentemente audibles y sin remordimientos. Quizás ahora tendría que soportar una nueva ronda de lucha porque muchas figuras influyentes no lo dejarían impune, pero se prometió a sí mismo y a su padre. No te dejes pisotear. Finalmente se levantó, abrió la puerta y entró con seguridad en la recepción. Le esperaba una conversación difícil, pero sabía exactamente quién tenía razón. Jonathan salió de la sala de conferencias y se dirigió a la recepción, donde dos influyentes ejecutivos, socios de larga data de la compañía, ya lo esperaban. Uno de ellos, un señor mayor y distinguido llamado Frank, se levantó de su asiento al ver a Jonathan, y el otro, un hombre bajo pero enérgico, llamado Arthur, cruzó los brazos con impaciencia. «Permítame dirigirme a usted, señor Maxwell», comenzó Frank con cautela. «Estamos muy preocupados por la situación actual. Nos hemos enterado de que ha decidido suspender las negociaciones con la familia Milton. Entendemos que tenía sus razones para hacerlo, pero nos gustaría saber de su propia boca si todo lo que se dice en los pasillos es cierto». Jonathan los invitó a ambos a su sala de recepción para no tener que esperar en el pasillo común. Había una mesa pequeña con varias sillas. Cuando todos estuvieron sentados, hizo una breve pausa observando los rostros de sus interlocutores. Frank era mayor y parecía más sereno, mientras que Arthur mostraba una emoción no disimulada. «Los rumores son ciertos», dijo Jonathan en voz baja. «Le informé a la Junta que no firmaría el acuerdo hasta que los Milton me dieran garantías claras de que tratarían a nuestros empleados y a mí personalmente con respeto. Por lo que he visto, no tienen prisa por revisar sus normas, así que pensé que lo mejor era posponer el contrato». Arthur maldijo en voz baja, aunque sin usar lenguaje áspero, solo exhaló con disgusto contenido. Frank negó con la cabeza. ¿Te das cuenta de lo mucho que hay en juego? Contábamos con grandes inversiones, y aunque respeto sinceramente tu deseo de proteger el honor y la dignidad, no puedo evitar preocuparme por lo que nos espera. ¿Te preocupa lo que dirán los accionistas, verdad?, preguntó Jonathan. «Eso también», asintió Frank, «pero personalmente me preocupa que nuestra empresa pueda ser rechazada por otros socios potenciales si se corre la voz de que somos demasiado categóricos en asuntos que normalmente se deciden a puerta cerrada». Arthur frunció el ceño. «Disculpe, pero creo que es precisamente esta postura abierta la que infunde temor en muchas familias antiguas. Están acostumbrados a actuar entre bastidores, mediante acuerdos discretos, sin plantear cuestiones éticas a la vista de todos. Y ahora, si se obstinan en imponer condiciones incondicionales, es muy probable que otras partes también se vuelvan más cautelosas con nosotros». Jonathan cruzó los dedos. «Amigos, llevo muchos años construyendo esta empresa, basándome en principios de transparencia. Quizás a alguien no le guste, pero no quiero sacrificar nuestra honestidad por las tradiciones de otros. No creo que vayamos a perder a todos nuestros socios. Al contrario, estoy seguro de que habrá quienes consideren este puesto digno. La gente no siempre anuncia que está cansada de sonreír con adulación ante las manifestaciones de arrogancia». Frank escuchó atentamente y luego se pasó la mano por su cabello gris.
Te admiro, no me malinterpretes. Tus opiniones merecen reconocimiento. Pero vine aquí para preguntar, ¿cómo procedemos? ¿Les darán otra oportunidad a los Milton? ¿O ya te has decidido? Les ofrecí firmar un protocolo aparte sobre igualdad de trato y respeto a los empleados, explicó Jonathan. Sin embargo, Milton claramente no tiene prisa. Dijo que lo pensaría. Si aceptan la confirmación pública, estoy listo para retomar las negociaciones. Pero si no, tendremos que rescindir oficialmente el contrato. Arthur hizo una mueca, como si hubiera escuchado un diagnóstico decepcionante. Bueno, entonces probablemente nos espera una conversación difícil con la prensa. Ya se ha visto a corresponsales en las calles buscando causar sensación. Lo sé, dijo Jonathan en voz baja, y estaré listo para responder a sus preguntas cuando llegue el momento de hablar en público. En ese caso, todo está claro, respondió Frank levantándose de su asiento. Espero que su firme palabra nos salve de conflictos internos, ya que la junta directiva ya no puede convencerlo. Aprecio su preocupación, les aseguró Maxwell. Veamos cómo evolucionan las cosas. Los invitados hicieron una reverencia y se marcharon, dejando tras de sí un rastro de ansiedad. Jonathan, tras quedarse solo un minuto, comprendió que debía transmitir sus argumentos a la prensa y al público con la mayor claridad posible al anunciar oficialmente su decisión. De lo contrario, los escépticos malgastarían energía en chismes e invenciones atribuyéndole cosas que no había dicho. Se levantó, recorrió la sala y sacó una hoja de papel, decidiendo anotar algunos puntos que debía mencionar al contactar con periodistas. No tememos cerrarle la puerta al gran capital, siempre que sea irrespetuoso, se formuló mentalmente. Como empresa, priorizamos no solo la prosperidad, sino también la dignidad de cada empleado. Ordenando sus pensamientos, miró por la ventana. Más allá del cristal se extendía una vista panorámica de la ciudad, con altos edificios que reflejaban los rayos del sol. Estas torres, aparentemente símbolos del éxito, habían sido construidas con el trabajo de muchas personas y no todas ellas habían tenido alguna vez el derecho a entrar en los clubes de élite. Era hora de derribar viejas barreras, aunque no fuera fácil. Al poco rato, la secretaria llamó y dijo que un reportero y un fotógrafo estaban en la recepción. Querían un comentario rápido antes de la conferencia de prensa del día siguiente. Jonathan pensó, si se escondía, podría dar pie a especulaciones. Decidido a responder algunas preguntas, le pidió a la secretaria que los dejara pasar. Un minuto después, una joven con traje formal entró en la oficina, seguida de un fotógrafo de baja estatura, encorvado por el peso de su enorme cámara. Jonathan, al notar que la mujer parecía algo tensa, asintió, invitándolos a sentarse a la mesa. «Buenas tardes, señor Maxwell», dijo con tono formal. «Soy reportera de una publicación económica local. ¿Puedo hacerle algunas preguntas?» «Por supuesto», asintió con calma. «Pero le pido que tenga tacto, ya que estamos en un punto de inflexión y no estoy listo para revelar todos los detalles ahora mismo». «Entiendo», respondió el visitante. «Solo quería aclarar si su empresa realmente se negará a cooperar con la familia Milton debido a desacuerdos sobre las reglas de su club de élite». Jonathan apartó la mirada y luego volvió a mirarla a los ojos. Estábamos negociando un contrato importante y valorábamos la oportunidad de expandir nuestro negocio. Pero no puedo ignorar la situación en la que a uno de los ejecutivos clave de mi empresa no se le permitió entrar por la puerta principal debido a prejuicios raciales. No entraré en detalles hasta que tomemos una decisión final. Sí, diré que nuestra cooperación está en duda hasta que se establezcan garantías claras de igualdad de trato para todos los miembros de nuestro equipo. La reportera asintió, con la boca ligeramente abierta, incómoda. «Dime, ¿no temes las consecuencias? Al fin y al cabo, corren rumores de que se firmó un contrato multimillonario. Una suma considerable que podría... Claro que es una cantidad enorme de dinero», la interrumpió Maxwell, «pero no todo en el mundo empresarial se determina por las ganancias económicas. Valoramos los principios que se han forjado a lo largo de los años.
Entonces, Eco, ¿estás actuando por principios?, preguntó de nuevo. Exactamente, confirmó. Si los socios no están dispuestos a aceptar nuestra postura, creo que es imposible crear una alianza basada en la hipocresía. En el futuro, seguiría generando conflictos, hostilidad oculta y todo el equipo sufriría. La reportera tomó algunas notas en su cuaderno y luego le indicó al fotógrafo que tomara una foto. Él se acercó tímidamente y preguntó, vacilante, ¿puedo tomarte una foto en tu escritorio? Jonathan asintió. No le veía nada malo. Antes de que pudiera sentarse y apoyar la palma de la mano sobre la marquetería de madera, se encendió un flash que iluminó la oficina. El fotógrafo le dio las gracias y el reportero también pareció complacido. Muchas gracias, dijo cerrando el cuaderno. Su comentario se incluirá en el material que publicaremos mañana. Si desea añadir algo, le dejo el teléfono de la editorial. Gracias, respondió cortésmente acompañándola hasta la puerta. Intentaré anunciarlo todo oficialmente en una rueda de prensa o a través del departamento de comunicación. Tras un breve apretón de manos, los periodistas se marcharon, dejando una ligera sensación de tormenta inminente en la oficina. Ya ve evidente que la historia estaba ganando rápidamente publicidad. Se discutía por qué el director de una empresa exitosa había decidido dar un paso tan arriesgado. Pronto, Henry, su asistente, entró en la oficina sosteniendo una pila de papeles en sus manos. Señor Maxwell, ya he redactado su discurso oficial. Me gustaría estar de acuerdo con los puntos principales. Se trata de cómo espera respeto y de su malestar por la reticencia de algunos círculos de élite a cambiar. Lo redacté de tal manera que la prensa no tenga la impresión de que está provocando un gran escándalo. Más bien, enfatizamos que estamos dispuestos a cooperar si los socios muestran una genuina apertura. Henry puso las hojas de papel en las manos de Maxwell. Las hojeó. Todo es correcto. Añade que nuestra empresa entiende la importancia del crecimiento económico, pero no lo prioriza sobre los derechos y la dignidad de las personas. Entendido, asintió el asistente. Y asegúrense de que la conferencia de prensa sea lo más abierta posible, añadió Jonathan. A juzgar por sus preguntas, la prensa está ávida de detalles. Intentaremos ser lo más francos posible, pero no insultaremos a nadie con lenguaje ofensivo. ¿Lo haré yo?, dijo Henry, sonriendo y dándose la vuelta, se marchó rápidamente llevándose los papeles. Al cerrarse la puerta tras él, Jonathan se frotó las rodillas, sintiendo la tensión nerviosa que se asentaba en oleadas sobre sus hombros. La vida había cobrado un nuevo y más intenso ritmo. Hacía tan solo 24 horas, todos creían que él y la familia Milton anunciarían el contrato más importante del mundo empresarial. Ahora, el acuerdo pendía de un hilo, y su conciencia le decía a gritos que así tenía que ser. Cambios como estos no podían ocurrir sin entusiasmo. Tras pasar el resto de la jornada laboral en reuniones y preparándose para el anuncio del día siguiente, guardó sus papeles en su maletín y salió del edificio casi al anochecer. En las escaleras de la oficina vio a un conductor conocido de la unidad que le ofreció llevarlo personalmente, pero lo rechazó y decidió conducir él mismo. Tenía derecho a transporte de la empresa, pero ahora prefería la privacidad del volante para ordenar sus ideas. Al salir a la transitada calle, llegó a su coche, se subió y arrancó, observando las hileras de coches que se dirigían al centro de la ciudad. Las ruedas traseras atravesaron un charco dejado por la lluvia reciente, salpicando el lateral del coche. El sol se ponía tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. A esa hora, muchos habitantes de la ciudad estaban cansados del trabajo del día, ansiosos por volver a casa con sus seres queridos, pero él aún tenía que ordenar sus notas y terminar su propia lucha interna. Ya era de noche cuando Jonathan llegó a su casa, ubicada en una zona tranquila y prestigiosa. Al encender la tenue luz del pasillo, sintió el silencio que reinaba allí constantemente. Vivía solo, sin tiempo aún para formar una familia y dedicando
casi todo su tiempo al trabajo. Los pensamientos en su cabeza resonaban aún más fuerte. En ese espacio vacío resonaban los ecos de todas las disputas vividas durante el día. Fue a la cocina, puso agua a hervir y se preparó una infusión sin cafeína. Cogió el teléfono, pero recordó. Su padre estaba en otro estado, sus amigos estaban ocupados con sus familias. Estaba acostumbrado a la soledad, pero en momentos como este se sentía más intensa. Aún así, decidió que era mejor darle a su padre un descanso, sin agobiarlo con más preocupaciones. Tras tomar un sorbo de la bebida caliente, entró en la sala, donde colgaban de la pared algunas instantáneas del pasado. Su padre, abrazándolo con fuerza por el hombro, junto a una foto del joven Jonathan recibiendo su diploma universitario. Entre ellas, otra foto suya, ya en la treintena, estrechando la mano de un gobernador estatal tras ganar una importante competición de startups tecnológicas. Estas victorias eran el resultado de años de lucha desigual y de una constante cautela ante cualquier tipo de opresión. Pensó, ¿tendré que luchar siempre? Nadie pensará nunca que es hora de acostumbrarse a la igualdad. Pero, por desgracia, el mundo cambia más despacio de lo que nos gustaría. La noche transcurrió con ansiedad. Se despertaba de vez en cuando y escuchaba el profundo silencio tras la ventana. La ansiedad lo azotaba por lo que le depararía el mañana, pero solo podía esperar que su determinación sirviera de ejemplo para quienes ansiaban un cambio. Por la mañana llegó temprano a la oficina. Quería repasar el texto del discurso y aclarar los detalles de la próxima rueda de prensa. Apenas tuvo tiempo de entrar cuando un emocionado Henry corrió hacia él. Malas noticias, señor Maxwell. La familia Milton ya emitió un breve comunicado de prensa. En él afirman estar sumamente consternados por las acusaciones incomprensibles y que su visita a su club supuestamente no estuvo bien coordinada, razón por la cual se produjo el malentendido. Jonathan frunció el ceño. ¿Entonces me están echando la culpa de lo que pasó a mí? Resulta que sí. Y también afirmaron que siempre están dispuestos a cooperar con cualquier socio digno, pero no entienden por qué se les acusa públicamente de prejuicios ocultos. Bueno, dijo Maxwell en voz baja, apretando los labios. Bueno, tendré mi oportunidad de responder. No insultaremos a nadie, pero diremos la verdad. Gracias, Henry, por la información. Puedes decirles a los periodistas que hablaré abiertamente sobre este asunto. Poco antes del anuncio oficial, la sala donde se celebraría la rueda de prensa empezó a llenarse de reporteros y fotógrafos. Era una sala espaciosa, con un podio a modo de escenario y varias docenas de sillas para los oyentes. La gente se sentaba, susurraba entre sí, mirando el gran reloj de pared. La primera fila estaba ocupada por operadores con equipos, aunque la transmisión estaba prevista a puerta cerrada, sin las innovaciones de la red moderna, simplemente en canales de televisión locales y en una grabación para publicaciones impresas. Cuando el reloj marcó la hora señalada, el asistente de Jonathan salió al escenario, presentó al CEO de la compañía a la multitud y entre un silencioso murmullo de aplausos, Maxwell se acercó al micrófono. «Buenos días», comenzó con voz tranquila y serena, mirando a las filas de oyentes. «Les agradezco su tiempo. Entiendo que circulan muchos rumores en el mundo empresarial sobre nuestras negociaciones con la familia Milton. Quiero aclarar la situación». Se ajustó el cuello. «Nuestra empresa no busca acusar a nadie sin fundamento. No buscamos causar sensación ni crear un escándalo. Sin embargo, no puedo guardar silencio sobre el caso en el que, como director ejecutivo de esta corporación, no se me permitió entrar por la entrada principal de un club de élite, claramente por diferencias externas. Se me dio a entender que era apropiado que usara la entrada trasera, destinada al personal de servicio. El público no mostró una reacción contundente, pero los reporteros, sin parar, anotaron cada palabra. Algunos observaban con evidente simpatía, otros ya estaban pensando en cómo presentar la información para crear un artículo interesante. Me acerqué a la familia Milton para pedirles una aclaración, continuó Maxwell.
y les pedí que incluyeran en el acuerdo nuestros principios básicos de trato respetuoso. Simplemente queríamos que los socios reconocieran públicamente que dentro de estas paredes, cualquier persona, sin importar su color de piel, estatus social u otras características, tiene derecho a entrar por la puerta principal. Sin embargo, consideraron que tales condiciones eran excesivas y alegaron que supuestamente eran meras formalidades. Un par de flashes iluminaron el podio. Se oían murmullos silenciosos en la sala. Jonathan levantó la mano, llamando la atención. Por lo tanto, no cerraremos ningún trato hasta que los Milton o cualquiera de sus representantes autorizados acepten nuestra política de igualdad y dignidad sin reservas. Nos negamos a firmar un documento cuyo valor se estima muy alto, a pesar de la magnitud del beneficio económico, porque creemos que el dinero no debe estar por encima de la moral. En ese momento, uno de los periodistas se levantó y, esperando un gesto permisivo, preguntó en voz alta: ¿se da cuenta de que esta es una decisión muy arriesgada financieramente? Los analistas dicen que su empresa contaba con una inyección de $1,000 millones. Lo entiendo, asintió Jonathan, y lo acepto conscientemente, porque no le veo sentido a tales infusiones si al mismo tiempo exigen sacrificar principios fundamentales. El siguiente reportero preguntó si la empresa prefería resolver el asunto legalmente, presentar demandas punitivas o presentar una demanda para proteger su honor y compensar los daños morales. Maxwell negó con la cabeza. No pretendemos castigarlos judicialmente. No se trata de intentar estafarles con una multa. Se trata de romper con ideas obsoletas. Estamos dispuestos al diálogo, si es honesto. La sala empezó a vibrar, captando el patetismo y lo inusual de la situación. Pocos en la comunidad empresarial se atreverían a hacer semejantes gestiones públicas. La mayoría de las empresas preferían mantener negociaciones a puerta cerrada, pero Jonathan no veía otra opción. Silenciar el tema significaría permitir que se propagara como una podredumbre silenciosa. Uno de los corresponsales, de mayor edad, formuló su pregunta en tono tranquilo. Señor Maxwell, ¿qué es lo más importante para usted en sus futuras relaciones con el mundo empresarial? ¿Qué beneficio cree que puede obtener en última instancia de un paso tan fundamental? Jonathan contuvo la respiración un momento. Luego dijo: creo que las ganancias medidas únicamente en unidades monetarias no pueden brindar verdadero respeto a una empresa. El verdadero beneficio reside en la pureza de conciencia que une a todos los empleados y socios en torno a valores comunes. Si mi posición ayuda a alguien a pensar y comprender que el mundo está abierto a todos, entonces recibiré mucho más que las cuentas en la cuenta bancaria. Hizo una pausa después de eso y un asistente asintió detrás de él, indicando que el tiempo se agotaba. Maxwell miró hacia la sala. Los periodistas susurraban rápidamente. Los fotógrafos tomaban sus últimas fotos. Escuchó un par de preguntas finales. Intentó responder brevemente y luego agradeció a todos los presentes. Al finalizar la conferencia, los periodistas no tenían prisa por irse. Muchos se acercaron a los asistentes y empleados para intentar averiguar más detalles, pero Henry y los abogados de la empresa se limitaron a decir con cortesía que todo ya estaba anunciado. Jonathan abandonó el podio con una mezcla de fatiga y alivio. Había dicho todo lo que quería decir. Ahora quedaba por ver cómo reaccionarían los Milton. Quizás aceptarían el reto e intentarían demostrar que querían un cambio. Pero también había muchas dudas. Lo más probable era que se encerraran tras un muro de orgullo, intentando presentar a Maxwell como el hombre que había calumniado su respetable nombre. Mientras caminaba por el pasillo de regreso a su oficina, la señora Rogers se le acercó con varias carpetas bajo el brazo. Era una de las personas preocupadas por el futuro de la empresa. «Seré sincera», dijo en voz baja. Se ha pronunciado con bastante decisión. Me gusta, sinceramente, su postura abierta, aunque me preocupa la reacción del mercado. Pero quería añadir que no todos los accionistas están en contra de su iniciativa. Algunos ya me han dicho que están orgullosos de la dirección, que no teme defender la igualdad.
Jonathan sonrió levemente. Me alegra saberlo. Significa que podemos superar esta tormenta. Gracias por su apoyo, señora Rogers. Ella asintió y se fue. Maxwell, preparándose para ir a su oficina, notó de repente que junto a la ventana, con manos temblorosas, el mismo fotógrafo que había acompañado al reportero el día anterior guardaba su cámara en su bolso. Al captar su mirada, el fotógrafo se acercó tímidamente. «Disculpe la molestia, señor», dijo con una especie de avergonzada falta de aliento. «Quería decirle gracias. Yo mismo…» Se detuvo, aparentemente eligiendo las palabras. «Sé lo que se siente cuando te menosprecian por tu apariencia o por falta de dinero. Aunque claro, para mí todo es más sencillo». Pero aún así, se mordió el labio, nervioso, y luego, sin terminar la frase, hizo una reverencia y se alejó rápidamente. Jonathan vio un brillo de gratitud en sus ojos. Parecía que alguien se había sentido conmovido por su gesto, y eso bastó para considerar que el día no había sido en vano. El resto del día posterior a la conferencia de prensa se dedicó a multitud de llamadas telefónicas y reuniones urgentes. Por la noche se supo que varios socios potenciales importantes expresaron su deseo de negociar una mayor cooperación sin la participación de los Milton. Al parecer, les atrajo la gran reputación de la empresa de Jonathan, que ahora sonaba como confiable e ideológica. Pero, por supuesto, también hubo señales negativas. Algunos invitados, pertenecientes a los círculos tradicionales, se negaron abiertamente a continuar las negociaciones, calificando las acciones de Maxwell de arrogantes e incluso de socavadoras de los cimientos de una buena sociedad. Jonathan sabía que este frente de hostilidad se mantendría furioso durante un tiempo antes de apaciguarse. Más tarde esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, su padre lo llamó. Al oír la voz profunda y familiar, Jonathan sintió una oleada de calma. «Hijo, vi las noticias locales. Mencionaron tu conferencia de prensa. Dijeron que estabas sentando un precedente en la ética empresarial. Estoy orgulloso de él. ¿Lo sabías?» «Gracias, papá», respondió Maxwell en voz baja, encendiendo la direccional y entrando en una calle tranquila. A juzgar por el ambiente, el precedente no solo genera aprobación, sino también irritación. Espero que no haya escándalos innecesarios. El padre exhaló ruidosamente en el teléfono. En cualquier caso, la historia avanza cuando alguien no teme decir la verdad. Quizás ahora algunos lo reconsideren. Y nunca lo olviden, lo principal es no dejar que otros pisoteen su fe en la justicia. «Lo recuerdo, padre». «Cuídate», respondió Jonathan, aparcando el coche cerca de la casa. Salió, cerró la puerta y caminó lentamente hacia la entrada, sintiendo aún el peso del día sobre sus hombros, pero ya no tan insoportable. Mañana seguramente habría nuevas conversaciones, nuevos rumores en la prensa y se desconocía cómo se desenvolvería la situación. Sin embargo, no albergaba la menor duda de que había hecho lo correcto. La empresa debía ser fiel a la dignidad humana. Tras dejar las 7 llaves en la mesita de noche, se detuvo un momento ante la ventana del salón. La ciudad nocturna, tras el cristal, parecía distante y a la vez seductora. La luz de las farolas se deslizaba por el asfalto. Algunos coches pasaban de vez en cuando y desaparecían en la distancia. Jonathan recordó cómo una vez soñó con el simple derecho a ser igual entre iguales y cuánto tiempo le había llevado lograrlo. Ahora estaba a las puertas de un nuevo capítulo, quizá perdiendo una gran inversión, pero ganando tranquilidad. ¿Valía la pena luchar por ello?